Damos comienzo a un nuevo comentario bíblico expositivo, Servidores de Dios. Quien te habla es Manuel Cornejo. En esta ocasión estaré compartiendo en el Evangelio de Mateo, capítulo 14 y versículo 10, donde dice: y ordenó decapitar a Juan en la cárcel. Pocos casos podrá presentar la historia de un crimen semejante a este, ya que no hubo ningún juicio, ni tampoco el inocente pudo defenderse, ya que un impío dictó sentencia de muerte contra un justo y llevó a cabo la ejecución inmediatamente, ya que dice que y habiendo enviado mandó decapitar a Juan en la cárcel. Todos cuantos estaban con Herodes a la mesa, oficiales del reino, ellos no se atrevieron a pedir clemencia a favor de Juan, ya que este era un grupo consentidor de un crimen de la peor especie. Note que la orden fue de ejecución inmediata y el profeta fue muerto decapitado en el interior de la prisión. Es decir, tal vez incluso en la misma mazmorra en que él se encontraba. Por otro lado, un miedo a un tumulto popular hizo que el homicidio se llevase a cabo en la intimidad de los muros de la cárcel y no a la luz del día, como era habitual en aquel entonces. Es muy interesante el párrafo de Broadus, comenta sobre esto de la ejecución y dice lo siguiente: algunos arguyen que este término que dice en Mateo capítulo 14 versículo 8, donde dice: ella, instruida primero por su madre, dijo: dame aquí en un plato la cabeza de Juan el Bautista. Y ahora luego, en Marcos capítulo 6 versículo 25, dice: entonces ella entró prontamente al rey y pidió diciendo: quiero que ahora mismo me des en un plato la cabeza de Juan el Bautista. Ahora bien, no puede entenderse literalmente porque el espectáculo habría destruido toda la alegría de la fiesta. Es decir, pero se olvidan de cómo un antecesor de Herodías, Alejandro Janneo, mientras él tenía una fiesta con sus concubinas, mandó que 800 rebeldes fuesen crucificados a plena vista y que sus mujeres y niños fuesen muertos delante de sus ojos. Téngase en cuenta que una gran fiesta empezaba por lo regular hacia el fin del día y probablemente era ya muy de noche cuando el verdugo llegó y despertó a Juan y apresuradamente le degolló. Pero Juan el Bautista, él había cumplido su ministerio. Dios había levantado al último de los profetas para que preparase el camino del Mesías, su Hijo, que enviaba al mundo en cumplimiento de su promesa, no sólo para Israel, en cuanto al rey que esperaban, sino al mundo para salvación de los pecadores. El Evangelio de Juan es bien claro cuando dice, en Juan capítulo 3, versículo 16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y también Gálatas, capítulo 4 y versículo 4, donde dice: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Note que por un momento hubo una sombra de dudas sobre si Jesús era el esperado o debían de seguir esperando a otro. Pero la respuesta del Señor convirtió la angustia de la prisión en el gozo intenso producido al ver el cumplimiento de la fidelidad de Dios, de manera que ya Juan no tenía otro ministerio que realizar. Su vida había llegado a una situación delicada a causa de la persecución de Herodes, y lo mejor para Juan el Bautista era partir de esta vida para estar en la presencia del Señor. Como tiempo después diría otro siervo de Dios, el apóstol Pablo, cuando dijo: para mí, el vivir es Cristo y el morir
ganancia, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Filipenses capítulo 1, versículo 21 y versículo 23. El profeta cayó asesinado por la venganza de una mujer imperiosa y adúltera. La muerte de un siervo de Dios no se produce hasta que ha cumplido el ministerio para el que Dios lo ha designado, y el ejemplo de Pablo es bien elocuente, ya que durante su vida sufrió encarcelamientos y además estuvo a punto de ser sentenciado a muerte. Sin embargo, en su primera prisión aún quedaba por realizar parte del ministerio para el que Dios lo había llamado. Por eso fue liberado y tuvo el tiempo suficiente para llevar a cabo el programa que el Señor ejecutaba por medio de él. Solo cuando todo estaba cumplido, cuando podía decir: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Segunda carta de Timoteo, capítulo 4 y los versículos 7 y 8. Y fue entonces cuando el Señor lo llamó a su presencia. Es verdad que la partida fue mediante una ejecución que cegó su vida, pero la muerte, en cualquier forma que se produzca, es el paso de la aflicción a la presencia gloriosa del Señor. Isaías, capítulo 57, versículo 1 dice: perece el justo, y no hay quien piense en ello, y los piadosos mueren, y no hay quien entienda que delante de la aflicción es quitado el justo. Continuar con el versículo 11, donde dice: y fue traída su cabeza en un plato, y dada a la muchacha, y ella la presentó a su madre. Note que nada más repulsivo que la descripción que Mateo hace de lo ocurrido después de que Herodes ordenó matar a Juan. Ejecutado éste en la prisión, fue traída la cabeza de él sobre un plato, y además en presencia de todos. El impío monarca cumplió la promesa. La cabeza de Juan fue dada a la muchacha. Téngase en cuenta que no le importó a ella la impactante realidad de una cabeza humana seccionada por el cuello que hubiera causado repulsión a cualquier persona mínimamente sensible. Es decir, que el corazón de la muchacha estaba tan cauterizado por el pecado que lo hacía insensible a semejante realidad. Por otro lado, el rey había cumplido su parte, pero ahora Salomé cumplía también la suya y la llevó a su madre. El relato produce escalofrío por la crueldad y odio que se descubre en el corazón de Herodías contra Juan. Y por otro lado, así escribía Agustín de Hipona sobre este versículo, que comenta y dice: cruel es el espectáculo que se presenta ante nuestros ojos, es decir, la cabeza de Juan en un plato. Por otro lado, danza una muchacha, es decir, su madre guarda en su corazón el odio y el rencor, y además entre las lascivias y voluptuosidades de los convidados se hacen temerariamente juramentos que después se cumplen impiamente. Téngase en cuenta que la verdad de Juan produjo odio. No se pudo sufrir con ánimo tranquilo lo que el hombre santo de Dios amonestaba. Y según Jerónimo, Herodías atravesó la lengua de Juan con una aguja, manifestando su odio contra el profeta de Dios. Pero sin embargo, no se sabe de dónde sacó Jerónimo esto. Pudiera muy bien ser una de tantas leyendas que circularon entre cristianos que probablemente se daba a la historia sobre Fulvia, esposa de Antonio, que cuando le trajeron la cabeza de Cicerón, escupió sobre ella
y sacando la lengua que tantas veces y con tanta elocuencia había hablado en contra de Antonio, acusándole y condenándole por sus acciones, la traspasó ella con una de sus horquillas, mientras se burlaba de él. Sin embargo, tampoco debe de olvidarse que la familia de Herodes tenía verdadera pasión por imitar lo peor de la nobleza romana. Por otro lado, Henrysen escribe también sobre esto y dice que ocurre frecuentemente que de un banquete se envían platos a los que no podían asistir. Entonces, esta fue la porción recibida por la perversa reina, que para ella sería una dulce venganza. Y más bien, qué venganza más horrible y qué amargas consecuencias produjo tanto para el rey como para la reina. La escena es verdaderamente dantesca, ya que cuando el rey ordenó decapitar a Juan, probablemente se hizo un profundo silencio en el cual los comensales, aunque con corazones tan duros como el de Herodes, procurarían ellos acallar sus conciencias y quitar de la mente los pensamientos que produciría en ellos una acción tan reprobable y vil, y hacerlo con la ayuda del vino. Por otro lado, el verdugo, él ejecutó al Bautista y trajo la cabeza sobre un plato, que seguramente no era demasiado grande, de modo que Salomé tendría que tomarlo con cuidado, para que la sangre del profeta no manchara sus manos ni tampoco ensuciara su vestido de bailarina. La cabeza fue llevada a su madre como si se tratase de un plato de exquisita comida procedente de la mesa del rey. La cabeza de un ajusticiado se solía presentar al que ordenaba la ejecución y lo hacía como prueba de haberse llevado a cabo la sentencia. En ese caso, la costumbre se cumplió fielmente, porque la cabeza de Juan acabó en manos de Herodías, quien había sido realmente la causante y ordenante de su muerte. Y note que Mateo no vuelve a mencionar en su evangelio a la familia de Herodes Antipas, aunque sin embargo aparece en el evangelio de Lucas capítulo 13 versículo 31 en adelante y capítulo 22 versículos 7 al 12. También la historia secular relata que el emperador romano Cayo César, conocido como Calígula, que gobernó en Roma los años 37 al 41 después de Cristo, tenía amistad con el hermano de Herodías, Herodes Antipa I, que se cita en Hechos de los Apóstoles capítulo 12, ya que el emperador lo elevó a la categoría de rey, con todo cuanto conllevaba esa posición sobre el territorio que había sido la tetrarquía de Herodes Felipe. Pero note que Herodías no dejó tranquilo a su marido para que fuese a Roma e intentase conseguir para él el mismo rango y privilegios, esperando que el emperador le nombrase también a él rey. El emperador romano se resistió por un tiempo, pero sin embargo cedió al fin, nombrándole rey. Sin embargo, Herodes Antipa I envió a uno de sus libertos llamado Fortunato a Roma, llevando documentos que comprometían a Herodes Antipa como aliado de los partos en una conspiración contra el emperador, de manera que el emperador hizo comparecer ante él a Herodes Antipas, leyéndole las cartas acusatorias, y al no poder presentar pruebas que lo exonerasen de culpa, fue destituido condenándolo al exilio perpetuo en León de Galia, de donde nunca volvió. Su tetrarquía fue anexada al reino de Herodes Antipa I, y Calígula ofreció a Herodías la libertad y devolverle sus bienes privados
a causa de la amistad que tenía con su hermano, pero ella declaró que amaba a su marido y que iría con él a donde fuese, para no abandonarlo en una situación semejante, de modo que fue al desierto con él. Continuará con el versículo 12, donde dice: entonces llegaron sus discípulos y tomaron el cuerpo y lo enterraron, y fueron y dieron las nuevas a Jesús. Sin duda alguna que alguien dio aviso a los discípulos de Juan, que vinieron rápidamente, tomaron el cadáver y lo sepultaron. Ahora bien, no se especifica el lugar o dónde enterraron a Juan el Bautista, sus discípulos, pero una tradición antigua de la iglesia dice que le llevaron a Samaria y lo enterraron allí. Los discípulos de Juan tenían cierta libertad para visitarlo en la prisión, como demuestra el hecho de que fueron enviados por Juan a Jesús para preguntarle si era el que esperaban como enviado de Dios. Mateo capítulo 11, versículo 2 dice: y al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió 2 de sus discípulos, pero, muerto el profeta, no debieron de tener dificultades en que le fuese entregado el cuerpo decapitado para darle honrosa sepultura. Debe de considerarse que los siervos de Dios deben ser respetados y honrados, tanto en vida como también en muerte, ya que el que había sido un fiel profeta, denunciando abiertamente el pecado y llamando a la gente al arrepentimiento, había concluido su misión y su cuerpo descansaba en un sepulcro, esperando, como todo creyente, el día de la resurrección. Note que las angustias de la vida habían terminado para él, que ya gozaba en la presencia de Dios, descansando de sus fatigas. Por otro lado, los discípulos del Bautista acudieron a Jesús para informarle del suceso, ya que no podían olvidar cómo Juan los había dirigido a Cristo al principio de su ministerio, como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Tampoco olvidarían cómo había enviado a 2 de ellos para consultarles. El anhelo de Juan fue el de conducir siempre a las gentes a Jesús. El Evangelio de Juan, capítulo 3 y los versículos 25 al 30, dice: entonces hubo discusión entre los discípulos de Juan y los judíos acerca de la purificación. Y vinieron a Juan y le dijeron: Rabí, mira que el que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien tú dites testimonio, bautiza y todos vienen a él. Respondió Juan y dijo: no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. Vosotros mismos me sois testigos de que dije: yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de él. El que tiene la esposa es el esposo, mas el amigo del esposo que está a su lado y le oye, se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, este mi gozo está cumplido. Es necesario que él crezca, pero que yo mengüe. Ahora bien, cabe hacerse una pregunta y es: ¿por qué fueron a Jesús? Las razones anteriores y otras muchas podrían incluirse aquí, pero todas ellas son meras suposiciones, más o menos en acorde con el relato bíblico. Tal vez los discípulos de Juan, ellos buscaban en el Maestro de Nazaret el consuelo que sólo él podía dar en las circunstancias como aquellas. Juan podía suponer para quienes eran sus discípulos un cierto impedimento para que fuesen a Jesús. Ahora, sin el que había sido maestro y amigo, podían acudir al maestro y amigo supremo, que era Jesús. La enseñanza de este versículo es evidente, ya que como los discípulos de Juan, todos tenemos necesidad de acudir a Cristo
con nuestras tristezas para encontrar socorro. Entregar la carga en sus manos es descansar de la opresión que se produce en la vida, ya que Jesús mismo indicó la dirección para el descanso, cuando dijo: «Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar». Mateo capítulo 11, versículo 28. La Biblia ilustra la situación angustiosa de un rebaño disperso porque fue herido el pastor. Pero también es cierto que muchas veces la muerte de un pastor en una congregación produce inquietud en el rebaño que estuvo bajo su cuidado pastoral y enseñanza. Sin embargo, ningún creyente debe de olvidar que todos los pastores terrenales, por muy capaces que sean y muy dedicados que estén a su ministerio pastoral, son meros siervos de quien es el príncipe de los pastores. La primera carta de Pedro, capítulo 5 y versículo 4, dice: «Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria». El rebaño terrenal y celestial es un solo rebaño y tiene un solo pastor. Ese es el gran pastor de las ovejas por la sangre del pacto eterno. Hebreos capítulo 13, versículo 20 dice: «Y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno». Ese es el título que Jesús se aplicó a sí mismo. Por ejemplo, en el Evangelio de Juan, capítulo 10 y los versículos 10 al 16, ya que el Mesías había sido profetizado como el pastor de su pueblo. Ezequiel, capítulo 37 y versículo 24 dice: «Mi siervo David será rey sobre ellos, y todos ellos tendrán un solo pastor, y andarán en mis preceptos, y mis estatutos guardarán, y los pondrán por obra». Y Zacarías, capítulo 11, versículo 4 dice: «Así ha dicho Jehová, mi Dios, apacienta las ovejas de la matanza». Tengas en cuenta que no es un pastor pequeño, sino el grande, el que posee el glorioso título de autoridad universal, ante quien se dobla toda autoridad humana y angélica. Filipenses, capítulo 2 y los versículos 9 al 11 dice: «Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre». En muchas ocasiones el Señor permite que nos sean retirados los apoyos para que descansemos solamente en Él. En ocasiones también hay personas que se interponen entre nosotros y Jesús y desvían de nosotros parte del amor que solo a Él le corresponde. Las pruebas, angustia, dificultades, lágrimas y aún la pérdida de nuestros seres más queridos son en ocasiones el camino que la gracia abre para que podamos conocer más y mejor al Señor. Es siempre mejor ser llevados a Cristo por la aflicción que separado de Él por el bienestar. Las lágrimas son siempre recogidas en la redoma de Dios y ninguna de ellas olvidada por Él. El Salmo 56, versículo 8 dice: «Mis huidas tú has contado, pon mis lágrimas en tu redoma. ¿No están ellas en tu libro?». Y voy concluyendo con esto. Esta dramática historia, que fue una historia real, bíblicamente, nos guía fácilmente a pensar, por ejemplo, en la bailarina, también en la madre, el odio que ella tenía en su corazón y el resentimiento hacia Juan el Bautista. Por otro lado, también el déspota borracho y también
la cobarde decisión que tomó. Amigo y amiga oyente, en aquella fiesta no solamente estaba Herodes, Herodías, su hija, sino que en aquella fiesta también había mucha gente que naturalmente se distinguían por ser aduladores, bien por conveniencia o por miedo, ya que nadie dijo absolutamente nada, aunque estaban viendo con sus propios ojos el mandato y que se iba a cometer una injusticia, pero ellos no dijeron nada. Ellos preferían escuchar palabras de injusticia y no la verdad que Juan el Bautista predicaba en cuanto al arrepentimiento. Es por eso que, mi amigo, mi amiga oyente, si tú te sientes identificado o identificada en cuanto a la injusticia y al arrepentimiento, es el momento que vengas a Jesucristo el Salvador y que lo hagas en arrepentimiento, creyendo por fe la obra que Él llevó a cabo en la cruz del Calvario. Él tiene su mano extendida. A ti solo te queda orar y acercarte a Él. Si no sabes cómo hacerlo, te puedo guiar en una oración de fe. Repite conmigo y di: Señor Jesucristo, he visto muchas injusticias, he visto muchas cosas lamentables y sin embargo he mirado para otro lado. También yo te confieso que he cometido injusticias, pero ahora, Señor Jesucristo, vengo a ti en arrepentimiento, pidiéndote perdón por todos mis pecados. Me arrepiento de ellos y te recibo como mi Salvador. En tu nombre. Amén. Amigo y amiga oyente, si tú has hecho esta oración de corazón, te recomiendo que comiences a orar a Dios, en primer lugar, en el nombre del Señor Jesucristo. Orar a Dios no es rezar, sino que es hablar con una persona. También te recomiendo que leas la palabra de Dios y lo hagas a diario. Comienza, por ejemplo, con el Nuevo Testamento. Y también, por último, te recomiendo que para que puedas crecer espiritualmente, te congregues en una iglesia cristiano-evangélica, donde se predique, se enseñe y se practique la sana doctrina y la palabra de Dios. Congrégate ahí y con el tiempo podrás crecer espiritualmente y también servir al Señor Jesucristo. Que Dios te bendiga. Y a toda la audiencia. Nuevamente ya me estoy despidiendo de todos ustedes y será hasta el próximo programa. Que Dios os bendiga a todos.